El sol, un disco lechoso y difuso en el horizonte. Aún no había osado asomar su cabeza por encima de las colinas que abrazaban el pequeño pueblo de Villarreal del Monte. Pero en la humilde casita de adobe y tejas rojas que se aferraba a la periferia, la vida ya se agitaba con la quietud resignada de la rutina. Elena, una mujer de apenas 30 años, con la piel curtida por el sol y el viento, y unas manos que contaban historias de trabajo duro, se movía como una sombra silenciosa en la penumbra. Su figura, esbelta a pesar de la maternidad y la escasez, se delineaba contra la luz pálida que se colaba por una ventana sin cristales. El aire, denso y frío de la madrugada, traía consigo el aroma a tierra húmeda y el distante balido de alguna oveja. No había necesidad de despertador en el hogar de Elena. Su cuerpo, un reloj biológico afinado por la necesidad, se activaba antes del primer canto del gallo. Se levantaba del jergón compartido con sus dos pequeños, Sofía de 8 años y Miguel de 6. Cuidando de no perturbar su sueño infantil, los vio acurrucados, sus rostros angelicales aún libres de las preocupaciones que atenazaban su propio corazón. Sofía, con su trenza despeinada, y Miguel, con el pulgar en la boca. Eran su motor, su razón de ser, y la única luz que mantenía a raya la omnipresente sombra de la soledad. La muerte de su esposo, un hombre bueno y trabajador. Hacía ya casi 3 años, había dejado un vacío que ninguna palabra podía llenar, solo una punzante y constante ausencia. La vida, para Elena, era una serie interminable de amaneceres grises y atardeceres solitarios, interrumpidos solo por las risas y los juegos de sus hijos. Con movimientos mecánicos, Elena se anudó el pañuelo raído alrededor del cabello castaño, recogió la vieja cesta de mimbre y se dirigió a la cocina. Era apenas un espacio diminuto, con una chimenea ennegrecida y una mesa de madera tosca. No había lujos, solo lo esencial. Preparó un poco de atole con la poca harina de maíz que les quedaba, calentándolo sobre el fuego moribundo de la noche anterior. El aroma, dulce y reconfortante, llenó el aire, un pequeño consuelo en el inicio de otro día agotador. Comió de pie, con la mirada perdida en la oscuridad del exterior, mientras el pueblo dormía, ajeno a sus batallas diarias. No tenía tiempo para sentarse, para saborear, para lamentarse. Había que estar en el campo antes de que el sol quemara la tierra. Su trabajo la esperaba en la pequeña parcela de tierra comunal que, a duras penas, les permitía subsistir. Bajo el sol inclemente, o bajo la lluvia torrencial, Elena se curvaba sobre la tierra, sus manos callosas sembrando, desmalezando, cosechando. Era un trabajo ingrato, sin fin, pero era suyo, era su dignidad, mientras sus manos se movían con la familiaridad de años de labranza. Su mente vagaba, recordaba la voz de su abuela, tejiendo historias al calor del hogar, cantando melodías antiguas que hacían vibrar el alma. Esas canciones, un eco de un pasado más amable, eran ahora su única compañía silenciosa. Se aferraba a ellas, a los recuerdos de esa mujer sabia que había sido su faro, especialmente a una nana particular, una melodía casi olvidada que su abuela le cantaba para calmar sus miedos infantiles. Era un arrullo simple, unas pocas notas repetitivas, pero en ellas residía un consuelo profundo, un vínculo con una sabiduría ancestral que Elena no comprendía del todo, pero sentía en lo más hondo de su ser. A menudo, al final del día, mientras sus hijos dormían, ella la tarareaba en voz baja, sintiendo que de alguna manera su abuela seguía a su lado. Por las noches, la soledad era un velo espeso que la envolvía. Después de que Sofía y Miguel se quedaban dormidos, sus pequeños cuerpos calientes y reconfortantes a su lado, Elena se sentaba a remendar la ropa vieja a la luz titilante de una vela. Sus dedos ágiles cosían parches sobre agujeros, intentando prolongar la vida de cada prenda, una metáfora de su propia existencia. Las sombras danzaban en las paredes, transformando el pequeño espacio en un lienzo de formas fantasmales. A veces, las lágrimas, silenciosas y amargas, resbalaban por sus mejillas, perdiéndose en el tejido. Echaba de menos la risa de su esposo, el simple consuelo de su presencia. La monotonía
era una fuerza opresora, pero la esperanza, pequeña y frágil, residía en la promesa de un futuro mejor para sus hijos, un futuro que, aunque incierto, la impulsaba a seguir adelante. Una tarde de otoño, el cielo se encapotó con una rapidez inusitada. Nubes grises, preñadas de lluvia, se arrastraron por el horizonte, engullendo los últimos rayos de sol. Un viento helado comenzó a azotar los árboles, haciendo crujir sus ramas desnudas. Elena estaba en el campo, recogiendo los últimos restos de la cosecha antes de que la tormenta llegara con toda su furia. Sus hijos, que la habían acompañado, corrían de un lado a otro, ajenos a la preocupación de su madre. De repente, las primeras gotas gordas comenzaron a caer, golpeando el suelo polvoriento con fuerza. ¡Corred, niños! ¡Vamos a casa!, gritó Elena, reuniéndolos bajo su manta. La lluvia pronto se convirtió en un aguacero torrencial, empapándolos en cuestión de segundos. El viento aullaba como un lobo hambriento, azotando la casa con violencia. Dentro, la oscuridad era casi total, solo rota por los destellos de los relámpagos que iluminaban momentáneamente la estancia. Elena había encendido una vela para crear un pequeño oasis de luz y consuelo. Los niños se acurrucaron junto a ella, sus ojos grandes y asustados. Mientras la tormenta rugía afuera, el repiqueteo de la lluvia contra el techo era ensordecedor, mezclándose con el estruendo de los truenos. En medio de este caos natural, un golpe débil y vacilante resonó en la vieja puerta de madera. Elena se sobresaltó. ¿Quién podría estar fuera con un tiempo así? Su corazón se encogió. Quizás alguien del pueblo, un vecino en apuros. Se levantó con cautela, su mano temblorosa alargarla hacia el picaporte. Los niños se aferraron a su falda, sus ojos fijos en la puerta. Al abrirla, una ráfaga de viento y lluvia irrumpió en la casa. Apagando la vela por un instante, Elena parpadeó, ajustándose a la oscuridad. Frente a ella, de pie en el umbral, había una figura alta y demacrada, empapada hasta los huesos. Era un hombre, vestido con ropas raídas que se le pegaban al cuerpo. Su cabello, oscuro y enmarañado, le caía sobre un rostro barbudo y ojeroso. Parecía exhausto. Al borde del colapso, era, sin lugar a dudas, un vagabundo, un alma perdida en la inmensidad de la noche. «Perdone, señora». Su voz era un susurro ronco, apenas audible por encima del fragor de la tormenta. «Estoy perdido, no tengo dónde ir. ¿Podría darme cobijo por una noche? Por favor». Los niños, Sofía y Miguel, retrocedieron, escondiéndose detrás de las faldas de su madre. La apariencia del hombre, aunque inofensiva en su vulnerabilidad, era intimidante. Elena sintió un escalofrío de temor, pero, al mismo tiempo, una punzada de compasión la invadió. En sus ojos, a pesar de la suciedad y el cansancio, vio una desesperación que le resultó familiar. Recordó las palabras de su abuela: en cada extraño que llama a tu puerta, puede que encuentres a un ángel sin alas. A pesar de su propia pobreza, a pesar de la escasa comida que tenían para sí mismos, a pesar del instinto de proteger a sus hijos de lo desconocido, Elena no dudó. Su corazón, forjado en la adversidad, pero lleno de bondad, le dictó la respuesta. No podía dejar a un ser humano a merced de la tormenta. «Pase», dijo Elena, su voz suave pero firme. Abrió la puerta un poco más, invitándolo a entrar. «Está bien, no tengo mucho, pero lo poco que tengo, lo comparto». El hombre, cuyo nombre era Elías, entró con una mezcla de gratitud y asombro en sus ojos. Un rastro de agua marcaba su camino en el suelo de tierra apisonada. Se detuvo en el umbral, como si dudara en profanar la modestia del hogar. Elena señaló un rincón junto a la chimenea, donde la poca brasa que quedaba aún ofrecía un débil calor. «Siéntese ahí, cerca del fuego», le dijo. «Voy a intentar encenderlo un poco más». Mientras Elena se afanaba en reavivar las brasas, los niños observaban a Elías desde la distancia. Sus ojos curiosos y un poco asustados, Elías se sentó, encorvado, sus hombros tensos por el frío. No dijo nada, solo asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. Elena, con sus movimientos fluidos y eficientes, logró avivar el fuego.
y una luz anaranjada y cálida comenzó a bailar en la habitación. Elías extendió sus manos temblorosas hacia las llamas, absorbiendo el calor. «No tengo mucho», repitió Elena, mientras sacaba de la alacena un trozo de pan duro y un pequeño cuenco de queso. «Pero por favor, coma. Necesitará fuerzas». Elías tomó la comida con reverencia, sus ojos fijos en el pan como si fuera un tesoro. Comió despacio, saboreando cada bocado, una imagen de gratitud silenciosa. Los niños, viendo que el hombre no era una amenaza, comenzaron a relajarse un poco. Miguel, el más atrevido, se acercó a su madre y le susurró al oído: «Es bueno, mami». Elena le sonrió, acariciándole el cabello. «Es un hombre con frío y hambre. Cariño, eso es todo». Después de comer, Elías se reclinó contra la pared. El calor del fuego y la escasa comida parecían haberle devuelto un poco de vida. Elena le ofreció una vieja manta de lana, remendada innumerables veces. «No es mucho, pero le abrigará». «Gracias, señora», murmuró Elías, envolviéndose en la manta. Su voz era áspera, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Que Dios se lo pague». Elena se quedó un momento observándolo. Había algo en él que la intrigaba. No era un vagabundo común. A pesar de su apariencia desaliñada, sus ojos, de un azul intenso y penetrante, irradiaban una inteligencia inusual, casi una sabiduría antigua. Eran ojos que habían visto mucho, que guardaban secretos. Se sentía extrañamente compelida a mirar su rostro, a buscar algo en ellos. Mientras Elías cerraba los ojos, aparentemente vencido por el cansancio, Elena se acercó un poco más para apagar la vela. Fue entonces cuando lo vio. El borde de la manta se había deslizado, revelando la muñeca izquierda del hombre. En ella, clara y distintiva a la luz parpadeante del fuego, había una extraña cicatriz en forma de media luna. No era una cicatriz común, parecía grabada, como un símbolo. Elena sintió una punzada de reconocimiento. Era una imagen que había visto antes, no en la vida real, sino en las ilustraciones de un viejo libro de cuentos y leyendas de su abuela. Recordaba vagamente la historia de un pueblo de los cantos, cuyos miembros eran marcados con símbolos celestiales. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era una idea tan descabellada, tan ajena a su vida cotidiana, que la desestimó rápidamente. Debía ser una coincidencia, una ilusión de la luz. Mientras Elías dormía, su respiración profunda y regular llenando la pequeña habitación, Elena intentó conciliar el sueño, pero la presencia del extraño en su hogar y la imagen de la cicatriz en su muñeca la mantenían despierta. Los niños, ajenos a las inquietudes de su madre, dormían plácidamente. Elena observó a Elías en la penumbra. Parecía más tranquilo ahora, menos tenso, pero incluso en su sueño, Elena notó que el hombre murmuraba. Eran palabras ininteligibles, sonidos guturales que no pertenecían a ningún idioma que ella conociera. Sonaban antiguos, como ecos de un tiempo olvidado. ¿Estaba soñando? ¿O eran más que simples murmullos? La curiosidad de Elena, a pesar de su agotamiento, se agudizó. La imagen de la cicatriz y los extraños sonidos crearon una pequeña grieta en su mundo predecible, una apertura a lo desconocido que la perturbó y, a la vez, la intrigó. A la mañana siguiente, la tormenta había amainado, dejando atrás un cielo lavado y un aire fresco y limpio. Elías se despertó antes que el resto de la casa. Elena lo encontró sentado junto a la chimenea, observando las brasas, su rostro ya no tan demacrado. Había algo en su mirada, una profundidad que antes no había percibido. «Buenos días, señora», dijo Elías, su voz un poco más fuerte que la noche anterior. «Buenos días», respondió Elena, ofreciéndole un poco más de atole. «Ha pasado la tormenta. Si desea seguir su camino, el pueblo está a un par de kilómetros». Elías tomó el cuenco, pero no bebió de inmediato. Sus ojos se encontraron con los de Elena, y por un momento sintió que la mirada del hombre penetraba hasta lo más profundo de su ser. «Con su permiso, señora, me gustaría quedarme un poco más. Necesito reponer fuerzas. Le prometo que no seré una carga. Puedo ayudar en lo que sea necesario». Elena dudó. La lógica le decía que no era prudente tener a un extraño en casa.
por muy amable que pareciera, pero algo en la mirada de Elías, una quietud casi mística, la convenció. Además, la verdad era que la parcela era demasiado grande para ella sola. Quizás una ayuda no le vendría mal. Está bien, dijo Elena, con un suspiro. Puede quedarse, pero no tengo mucho que ofrecerle. La vida es dura aquí. Su bondad es suficiente, señora, respondió Elías, y por primera vez Elena vio una pequeña sonrisa dibujarse en sus labios. Así, Elías se quedó. Los días pasaron, y aunque su presencia seguía siendo enigmática, se convirtió en una parte silenciosa y discreta del hogar. Ayudaba a Elena en el campo, sus manos hábiles y fuertes, trabajando con una sorprendente eficiencia. Cortaba leña, reparaba el techo, hacía las tareas más pesadas con una agilidad que desmentía su aspecto cansado. Nunca pedía nada, solo aceptaba lo que se le ofrecía con una gratitud silenciosa. Los niños, aunque al principio cautelosos, comenzaron a acostumbrarse a su presencia. Miguel, el más pequeño, incluso intentó acercarse a él un par de veces, atraído por el brillo inusual en sus ojos. Elena, sin embargo, seguía sintiendo la presencia de Elías como una tensión subyacente. Era un hombre de pocas palabras, casi ausente en su propia existencia, pero sus ojos azules seguían siendo intensos, observadores. A veces la pillaba mirándola, y en su mirada, Elena percibía una mezcla de curiosidad y una profunda tristeza, como si cargara con el peso de 1000 años. Seguía notando la cicatriz en su muñeca, y los murmullos en el dialecto desconocido que soltaba mientras dormía. Eran detalles pequeños, pero que seguían inquietándola, una pieza de un rompecabezas que no encajaba en el paisaje de su vida simple. La vida de Elena, aunque un poco más fácil con la ayuda de Elías, seguía siendo una lucha constante. La escasez era una sombra persistente, y el futuro, incierto. La presencia de Elías, aunque beneficiosa en lo práctico, había traído consigo una nueva capa de misterio, una sensación de que algo inminente se gestaba en el horizonte, algo que la conectaría de forma inexplicable con las antiguas leyendas que su abuela solía contarle. La calma, pensó Elena, era solo la superficie de un lago profundo, bajo el cual se agitaban corrientes desconocidas, y pronto, esa calma estaría a punto de romperse. La presencia de Elías en la humilde casa de Elena, aunque silenciosa y discreta, había comenzado a tejerse en el tapiz de sus vidas diarias. Su ayuda en el campo y en las tareas domésticas era innegable, aliviando la pesada carga que Elena había llevado sola desde la muerte de su esposo. Las horas pasaban más ligeras, los trabajos más arduos se hacían menos extenuantes. Había una eficiencia casi sobrenatural en sus movimientos, una comprensión innata de la tierra y sus secretos que a veces asombraba a Elena. Sin una palabra, Elías parecía saber dónde cavar, qué sembrar, cómo reparar un muro desmoronado con la precisión de un maestro artesano. Sin embargo, a pesar de este alivio práctico, la atmósfera en la casa había adquirido una tensión palpable. No era una tensión de miedo o de conflicto, sino una de incertidumbre, de un misterio que se negaba a disolverse. Elías seguía siendo un enigma. Sus ojos, profundos y antiguos, observaban todo con una intensidad que a veces hacía que Elena se sintiera expuesta, como si él pudiera leer los pensamientos más recónditos de su corazón. Hablaba poco, y cuando lo hacía, sus palabras eran concisas, casi crípticas. Los niños, Sofía y Miguel, inicialmente curiosos y luego cautelosos, ahora lo miraban con una mezcla de fascinación y una ligera incomodidad. Notaban la forma en que Elías se sentaba a menudo en silencio, observándolos jugar, una sombra de algo indescifrable en su rostro. A veces, Miguel, con la espontaneidad propia de un niño, le preguntaba cosas, y Elías le respondía con una sonrisa enigmática, una mezcla de sabiduría y melancolía que el pequeño no comprendía. Sofía, más perceptiva, sentía que había algo vasto y desconocido en aquel hombre, algo que escapaba a su joven comprensión. Era como si Elías habitara dos mundos: el presente, ayudando a Elena en sus labores, y un pasado o un futuro lejano que solo él podía ver. Una mañana, el sol
Ya alto en el cielo, proyectaba largas sombras sobre los campos de Villarreal del Monte. Elena estaba en la parcela, con Elías a su lado, cuando vio a un grupo de hombres acercarse por el camino polvoriento. Al frente venía don Rafael, el escribano del pueblo, un hombre de maneras estiradas y una mirada siempre un poco distante. A su lado, con una sonrisa complaciente que se le pegaba a la cara como una máscara, estaba don Ricardo. Don Ricardo era el terrateniente más rico y poderoso de la región. Su fortuna se había forjado a base de tierras y de una ambición insaciable, pero también, según los rumores que corrían de boca en boca, a costa de la desgracia ajena, era un hombre imponente, con un vientre prominente y vestimentas de paño fino que contrastaban con la sencillez del pueblo. Su mirada, astuta y calculadora, era la de un depredador. Para Elena, era una figura distante, casi mítica en su poder, alguien con quien una mujer pobre como ella nunca esperaría tener contacto directo. El corazón de Elena dio un vuelco al verlos. Había algo en la expresión de don Ricardo, una malicia apenas contenida, que le heló la sangre. Don Rafael llevaba un rollo de pergaminos bajo el brazo, lo que solo aumentaba la sensación de presagio. Elena se enderezó, limpiándose las manos en su delantal, mientras Elías, a su lado, se mantenía inmóvil, observando la escena con una quietud perturbadora. «Buenos días, doña Elena», dijo don Rafael con una voz suntuosa, aunque sus ojos no mostraban calidez alguna. «Tenemos asuntos importantes que tratar con usted». Don Ricardo sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Asuntos de propiedad, mi querida Elena, asuntos de esta misma parcela que usted cultiva». Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué sucede? Esta tierra ha sido de mi familia por generaciones. Mi abuela, mis padres, siempre la hemos trabajado». Don Ricardo soltó una risa seca y condescendiente. «Las tradiciones son hermosas, doña Elena, pero la ley es otra cosa. Don Rafael, si es tan amable». El escribano desenrolló los pergaminos con un floreo dramático. Según estos documentos, debidamente firmados y sellados, esta parcela de tierra, conocida como el Rincón del Sauce, ha sido adquirida legalmente por don Ricardo. Los papeles muestran que fue comprada a un pariente lejano de su familia, quien, por necesidad, accedió a venderla hace ya varios años. Elena sintió un frío glacial recorrerle la espalda. «Eso no es posible. No hay ningún pariente que haya vendido esta tierra. Mi familia, hemos vivido aquí siempre. Es nuestra herencia. Los papeles dicen lo contrario». «Doña Elena», replicó don Rafael, con una voz que no admitía réplica, «y la ley es la ley. Se le otorga un plazo de una semana para desalojar la propiedad. De lo contrario, se tomarán medidas más drásticas». Las palabras de don Rafael cayeron como una losa sobre Elena. Sus ojos se abrieron de par en par, su rostro palideció. Desalojar. Una semana. ¿A dónde iría con sus hijos? Esta tierra no solo era su sustento, era su historia, la tumba de su esposo, las raíces de su existencia. Perderla significaba perderlo todo: su dignidad, su futuro, incluso su identidad. La desesperación la invadió, una ola fría y paralizante. Miró a Elías, esperando algún tipo de reacción, pero el hombre seguía de pie, su rostro impasible, sus ojos fijos en don Ricardo. Don Ricardo, por su parte, se regodeaba en la angustia de Elena, disfrutaba de su poder, de la forma en que podía aplastar a los humildes con la simple firma de un papel. «Lo siento, Elena», dijo, sin ápice de arrepentimiento en su voz. «Son las reglas del juego. Si no puede pagar lo que debe, o no puede demostrar su derecho, el derecho pasa a quien sí puede». Con una última mirada triunfante, don Ricardo y su séquito se dieron la vuelta y se alejaron, dejando a Elena sola en el campo, el aire vibrando con la cruel sentencia. Las palabras del escribano resonaban en sus oídos: desalojar, una semana. Elena se desplomó de rodillas, las manos cubriendo su rostro, las lágrimas brotando sin control. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. La imagen de sus hijos, pequeños e inocentes,
sin hogar, sin futuro. La destrozó. ¿Qué haría? ¿Cómo iba a defenderse contra un hombre tan poderoso, que controlaba el pueblo y la justicia? La desesperación la envolvió como un sudario. Elías, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, se acercó a ella. Su mano, sorprendentemente suave, se posó en su hombro. Elena levantó la vista, sus ojos enrojecidos e hinchados. Esto, esto no puede ser, sollozó. Es mi vida, la de mis hijos. No puedo perderla. Lo sé. La voz de Elías era grave, pero no carecía de compasión. He presenciado muchas injusticias en mi largo camino, pero la verdad siempre encuentra su voz. Elena, era una declaración extraña en un momento tan devastador. Elena no comprendió la verdad. ¿Qué verdad podía hacer contra documentos sellados y el poder de don Ricardo? Más tarde, en la casa, mientras la tarde se desvanecía en la oscuridad, Elena intentó contener sus lágrimas para que sus hijos no la vieran, pero Sofía, más observadora de lo que su madre imaginaba, había presenciado la escena en el campo. Se sentó junto a su madre, abrazándola con fuerza. No te preocupes, mami, no vamos a perder nuestra casa. Elena solo pudo abrazarla con más fuerza, la impotencia apretándole el pecho. Esa noche, mientras la lluvia volvía a repiquetear en el techo, un sonido más suave que la tormenta de la noche en que Elías había llegado. Elena yacía despierta en su jergón, el corazón desbocado. La casa, el único refugio que conocían, estaba a punto de serles arrebatada. La hora se acercaba a la medianoche. Elías, que había estado sentado en un rincón, con la misma inmovilidad de una estatua, se levantó. Su sombra se alargaba en la pared por la luz de la vela. Elena, que no había dormido, se sobresaltó. Elías se acercó a su jergón. Sus ojos, que antes habían parecido distantes, ahora la miraban con una intensidad deslumbrante, casi febril. Su voz, que hasta entonces había sido suave y áspera, adquirió un tono grave, resonante, casi melódico, como un gong de bronce. Era una voz que Elena no había escuchado antes, una voz que vibraba con una autoridad ancestral. «Elena», dijo Elías, su voz llenando la pequeña habitación, una vibración que parecía penetrar hasta el hueso. Los niños, sobresaltados por el cambio en su tono, se despertaron. Sofía se sentó, frotándose los ojos. Mientras Miguel se aferraba a su madre, el miedo se apoderó de ellos, un miedo primario ante el hombre que había sido un silencioso benefactor. «Ha llegado el momento de que me pagues por tu hospitalidad», declaró Elías. Las palabras de Elías golpearon a Elena con la fuerza de un rayo. Pagarle. Ahora, cuando estaba al borde de la ruina, su mente se disparó, imaginando la peor de las demandas: dinero que no tenía, alguna de sus escasas posesiones, o, peor aún, algo que implicara a sus hijos. Un escalofrío helado le recorrió la espina dorsal. Sus manos se aferraron instintivamente a Sofía y Miguel, protegiéndolos, como una loba que protege a sus crías. «¿Pagarle?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro, ahogada por el terror. «¿Con qué? No tengo nada. Lo estoy perdiendo todo». «No te pido oro ni bienes materiales, Elena», respondió Elías, su voz resonando con una extraña autoridad. «Casi un lamento. Te pido lo único que puedes darme, lo que tu abuela te confió, lo que ha permanecido oculto en tu linaje. Te pido la melodía de tu abuela». Elena parpadeó, incrédula. ¿La melodía de su abuela? ¿Aquella nana simple que le cantaba para dormir? ¿La que ella tarareaba en sus momentos de soledad? Eso era lo que pedía. La demanda era tan inusual, tan ajena a cualquier concepto de pago que conocía, que la sumió en una confusión aún mayor que el miedo. ¿Se estaba burlando de ella? ¿O el hombre había perdido la razón, Elías? Sin embargo, la miraba con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. No era una broma. «La melodía», balbuceó Elena, el miedo aún presente, pero ahora mezclado con una extraña perplejidad. «Pero, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Esa melodía no es solo un canto». «Elena». Elías se inclinó hacia ella.
su voz bajando a un susurro que, sin embargo, llenaba cada rincón de la habitación. Es un canto de la verdad, contiene el linaje de tu abuela, la historia de tu tierra, la esencia de lo que realmente eres. Es la única moneda que acepto, porque es la única que tiene valor en este momento. Es lo único que puede salvarte. Los ojos de Elías brillaron con una luz extraña, casi sobrenatural, la cicatriz de media luna en su muñeca, que Elena había notado antes. Pareció palpitar, aunque ella no estaba segura si era una ilusión o una realidad. Los niños, asustados por la intensidad de la situación y por la extraña demanda, temblaban. La familia se estremeció, no solo por el miedo a la demanda del extraño, sino por la inexplicable y enigmática naturaleza de la petición. Elena se debatió. Darle esa melodía era como entregar una parte de su alma, un vínculo sagrado con su abuela. Se sentía violada, profanada. ¿Cómo un extraño podía saber de esa melodía y por qué la quería con tanta urgencia? La incertidumbre sobre la tierra, la amenaza de desalojo, la presencia enigmática de Elías y ahora esta demanda inexplicable se unieron en un torbellino de emociones. Elena sentía una mezcla de indignación y una extraña pulsión. Había algo en la urgencia en los ojos de Elías, algo en la solemnidad de su voz, que la perturbaba más allá de la lógica. Era como si una parte olvidada de su ser respondiera a la llamada. No entendía, no podía comprender, pero sentía que de alguna manera el destino de su familia, el futuro de sus hijos, pendía de su decisión. Elías la observaba, paciente, pero con una expectación que la oprimía. La balanza se inclinaba y Elena sabía que no había vuelta atrás. Su vida, tal como la conocía, había llegado a su punto de no retorno. El silencio en la pequeña habitación era tan espeso que podía cortarse. Elena, sentada en su jergón, sentía el peso de la mirada de Elías, una presión invisible que la empujaba hacia una decisión. Sus hijos, Sofía y Miguel, acurrucados a su lado, la observaban con ojos grandes y asustados. Sus pequeños cuerpos temblaban. La demanda de Elías, tan extraña y fuera de lugar, la había sumido en una tormenta interna. La melodía de su abuela, aquella nana que era su único consuelo, su vínculo con un pasado que creía perdido, entregarla le parecía una traición, una profanación de algo sagrado. No lo entiendo, susurró Elena, su voz cargada de miedo y confusión. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la melodía de mi abuela? No tengo nada más que ofrecerle, y ahora don Ricardo nos quiere quitar la tierra. Elías, que hasta entonces había permanecido de pie, se arrodilló suavemente frente a ella, su rostro sereno a la luz parpadeante de la vela. Sé de tu angustia, Elena, la siento como si fuera mía, pero esta melodía no es un simple canto, es una llave, un mapa. Tu abuela no era una mujer común. Elena, ella era una tejedora de sonidos, al igual que tú. Elena parpadeó. ¿Tejedora de sonidos? ¿Yo qué significa eso? La idea era absurda, una fantasía de las historias de su abuela. Ella era solo Elena, una viuda pobre, una campesina. Tu abuela, continuó Elías, su voz grave y melódica, tejió el linaje de tu familia y la verdad de esta tierra en esa melodía es un canto de linaje, un canto de la verdad. Yo soy el último de los guardianes del tiempo. Mi linaje es proteger y preservar estas melodías ancestrales que contienen el conocimiento y la historia del mundo. La cicatriz que ves en mi muñeca, esta media luna, es la marca de mi linaje, un símbolo que indica mi compromiso con esta misión. Hemos estado buscando esta melodía por generaciones. Tu abuela la ocultó bien, esperando el momento y la persona adecuada para revelarla. Mientras Elías hablaba, su voz tejía un hilo invisible de magia y misterio en el aire. La pequeña habitación parecía expandirse, llena de ecos de tiempos antiguos. La cicatriz en la muñeca de Elías, que Elena había notado antes, ahora brillaba con una luz tenue y pulsante, como si respondiera a sus palabras. Sofía, que había estado escuchando atentamente, se acercó a su madre, sus ojos fijos en la mano de Elías. ¿Y qué tiene que ver eso con mi tierra?, preguntó Elena, aún escéptica, pero una chispa de curiosidad se encendía en su interior. Don Ricardo miente.
afirmó Elías con una voz contundente. Sus documentos son fraudulentos. La verdad de esta tierra está escrita en tu sangre, en tu historia, y tu abuela la grabó en esa melodía. Si puedes entonarla con la verdadera intención, no solo desvelarás el engaño de don Ricardo, sino que despertarás el don que reside en ti. Podrás ver el pasado y el futuro de la tierra, las huellas de la verdad en el tiempo. Tu abuela te dotó con la habilidad de percibir lo que otros no pueden. La revelación fue abrumadora. Elena sentía que su mente se dividía entre la incredulidad y una extraña sensación de que, en el fondo, Elías estaba diciendo la verdad. La historia de su abuela, las leyendas, el viejo libro con las ilustraciones de símbolos extraños, todo empezaba a encajar, aunque de una manera fantástica. Pero el miedo seguía ahí. ¿Cómo podía ella, una simple campesina, hacer algo tan extraordinario? No sé cómo, dijo Elena, la voz quebrada. Solo es una nana, no es mágica. Toda melodía verdadera es mágica. Elena, porque es un reflejo del alma, respondió Elías con una sonrisa. No es algo que aprendas, sino algo que despiertas. Solo necesitas un poco de guía. Elías se sentó frente a ella, extendiendo su mano. Concéntrate en la melodía, recuerda cada nota, cada pausa, cada sentimiento que tu abuela te transmitía. Cierra los ojos y déjate llevar por ella. Yo te guiaré. Elena dudó por un momento, pero la desesperación por la tierra y la necesidad de proteger a sus hijos la impulsaron. Cerró los ojos. En su mente, la melodía de su abuela comenzó a sonar, tenue al principio, luego más clara. Era una canción sencilla, un arrullo de cuna, pero contenía una profundidad inusual. Empezó a tararearla en voz baja, con la garganta apretada por la emoción. Siente la tierra bajo tus pies, Elena. La voz de Elías era un susurro que parecía venir de todas partes. Siente las raíces que te conectan a ella, la historia que la atraviesa. Deja que la melodía te guíe. A medida que Elena cantaba, algo comenzó a cambiar. No era solo el sonido de su voz, era como si una corriente cálida la recorriera, desde la punta de los dedos de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Las notas, al salir de sus labios, se volvieron más claras, más resonantes. En el aire, Elena juró que vio pequeñas partículas de luz danzando, como polvo de estrellas, y entonces ocurrió. Frente a sus ojos cerrados, no vio oscuridad, sino imágenes, fragmentos borrosos al principio, luego más nítidos. Vio la tierra, su tierra, no como un simple campo, sino como un ser vivo, con una memoria. Vio a su abuela, joven, con la misma cicatriz de media luna en la muñeca, tejiendo algo invisible en el aire mientras cantaba esa misma melodía. Vio a generaciones de su familia trabajando esa tierra, sus manos marcando el suelo, sus sudorosas frentes bajo el sol. Vio la vida y la muerte, el ciclo eterno, y de repente las imágenes cambiaron. Vio a un hombre, un pariente lejano y débil, engañado por don Ricardo, firmando papeles, sus ojos llenos de miedo y desesperación. Vio a don Ricardo sonriendo con malicia, manipulando documentos, fraguando su plan. Todo estaba ahí, la verdad, tejida en la melodía. Elena jadeó, abriendo los ojos de golpe. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Las imágenes desaparecieron, pero la sensación de haberlas visto, de haberlas sentido, permaneció vívida. Miró a Elías, sus ojos llenos de asombro y un temor reverencial. Lo vi, balbuceó Elena. La tierra, mi abuela, don Ricardo, todo. Elías asintió, una sonrisa de satisfacción en su rostro. Ese es el don de las tejedoras de sonidos, Elena. No solo cantan, ven la verdad. Has despertado el don que siempre estuvo latente en ti. Ahora sabes lo que necesitas saber. La verdad está de tu lado. Mientras tanto, en el pueblo, la noticia de que Elena había recibido la visita de un misterioso forastero y que estaba haciendo cosas extrañas, había llegado a los oídos de don Ricardo a través de sus espías. Eran rumores, susurros de viejas del pueblo y campesinos curiosos que habían visto a Elías trabajando en la parcela de Elena. Los rumores sobre la extraña conversación a medianoche,
sobre la melodía que Elena cantaba en voz baja en el campo, se propagaron como la pólvora, exagerados y distorsionados con cada boca que los repetía. Don Ricardo, sentado en su lujosa oficina, bebió un sorbo de vino y escuchó con una mezcla de desprecio y creciente irritación. Así que la viuda está recurriendo a la brujería ahora. Murmuró con sarcasmo. Una mujer desesperada hará cualquier cosa. Pero cuando su sirviente, un hombrecillo escurridizo y de mirada astuta, le informó sobre la extraña descripción de Elías, un hombre de ojos profundos y una cicatriz en la muñeca y, lo que era más preocupante, sobre los misteriosos murmullos en una lengua extraña que se escuchaban de la cabaña. Una alarma comenzó a sonar en la mente de don Ricardo. No era supersticioso, pero era astuto. Sabía que a veces lo inexplicable podía desestabilizar incluso los planes mejor urdidos. La idea de que Elena pudiera tener algún tipo de habilidad o apoyo inusual lo inquietó. ¿Dices que esa mujer está cantando en el campo y que el forastero la está guiando?, preguntó don Ricardo, su voz endurecida, y que hay murmullos extraños saliendo de su casa. ¿Qué clase de tonterías son estas? La gente del pueblo está asustada. Patrón, respondió el sirviente con voz temblorosa. Dicen que el forastero es un brujo y que la viuda se ha aliado con él. Dicen que están invocando espíritus de la tierra. Don Ricardo frunció el ceño. Las supersticiones del pueblo podían ser una ventaja o un obstáculo. Si se manejaban bien, podían desacreditar a Elena. Si se salían de control, podían volverse en su contra. No quiero rumores de brujería descontrolados. Quiero que el pueblo la vea como una loca, una estafadora que está inventando cuentos para no pagar sus deudas, que la vean como una charlatana que recurre a trucos baratos. El plan de don Ricardo tomó forma rápidamente. Decidió que la mejor manera de contrarrestar cualquier habilidad de Elena era desacreditarla públicamente. Haría que sus abogados presentaran una acusación formal, llevando el caso a un juicio público, donde la gente del pueblo sería testigo de su locura y de su desesperación. Él la acusaría de fraude, de intentar engañar a la corte con falsos reclamos y, de paso, la tildaría de supersticiosa y delirante. «Prepara el juicio, don Rafael», ordenó don Ricardo al escribano, quien asintió con entusiasmo. «Quiero que se celebre en la plaza, a la vista de todos, que todo el pueblo vea la verdad, la mía, y que la viuda Elena sea expuesta por lo que es una pobrecita desesperada, aferrada a fantasías». La intención de don Ricardo era clara: no solo arrebatar la tierra a Elena, sino destruir su reputación, hundirla en la vergüenza pública. Quería que el pueblo viera su habilidad como un truco barato, una burla a la justicia. Planeaba humillarla, dejando claro que nadie desafiaba a don Ricardo impunemente. La noticia del juicio se extendió por todo Villarreal del Monte como un incendio. El día del juicio, Elena no solo tendría que luchar por su tierra, sino también por su dignidad y por el respeto de su comunidad. Elías, que había estado a su lado, había sido testigo de este plan. La confrontación se avecinaba, y Elena, aunque ahora consciente de su don, se sentía más vulnerable que nunca. El día del juicio amaneció con un sol que, irónicamente, parecía burlarse de la oscuridad en el corazón de Elena. La noticia se había extendido por todo Villarreal del Monte como la pólvora, y la plaza central del pueblo, un espacio normalmente reservado para ferias y celebraciones, se había transformado en un verdadero anfiteatro de expectación. Se había levantado un estrado tosco frente al ayuntamiento, donde se sentarían el juez, don Rafael, y el omnipresente don Ricardo. La gente del pueblo, atraída por el morbo y la curiosidad, se apiñaba en torno a la plaza, sus rostros una mezcla de preocupación, lástima y, en algunos casos, una cruel indiferencia. Elena, con Sofía y Miguel aferrados a sus manos, caminó hacia la plaza sintiendo que cada paso era un calvario. Elías la seguía a una distancia prudente. Su presencia silenciosa pero firme era el único ancla de Elena en ese mar de incertidumbre. La mirada de la gente la pesaba. Cada susurro, cada gesto, la hacía sentir expuesta, vulnerable. Algunos la miraban con simpatía, recordando la bondad de su abuela,
Otros, los que temían a don Ricardo, mantenían la distancia, con los ojos llenos de cautela, y luego estaban los que creían los rumores, los que veían en Elena a una bruja o a una loca, y sus ojos estaban llenos de recelo. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Elías, con su mirada profunda, escudriñaba las caras de la multitud. Su gesto era imperturbable, pero su mente analizaba cada detalle, cada microexpresión, evaluando el pulso emocional del pueblo. Sabía que la batalla de Elena no solo era legal, sino también de percepciones. Don Ricardo, vestido con sus mejores galas, lucía una sonrisa de suficiencia. Su abogado, un hombre de ciudad con aires de grandeza y una voz pomposa, ya estaba de pie junto al estrado, con una pila de documentos en la mano. Don Ricardo había gastado una fortuna en asegurarse de que el juicio fuera una formalidad, una humillación pública para Elena. Había sobornado aquí a algunos testigos, manipulado a otros, y se había asegurado de que el juez, aunque supuestamente imparcial, estuviera inclinado a su favor. «Silencio en la corte», proclamó el juez, golpeando su mazo. Su voz era seca, impaciente. «Hemos venido a juzgar este asunto de la propiedad de la tierra entre la señora Elena y don Ricardo». El abogado de don Ricardo comenzó su exposición. Sus palabras eran un torrente de jerga legal, nombres de leyes, fechas y referencias a documentos. Pintó a Elena como una pobre viuda que, en su desesperación, intentaba aferrarse a una propiedad que no le pertenecía, recurriendo a cuentos de viejas y delirios para justificar su reclamo. La acusó de fraude y perjurio, presentando los documentos que, según él, probaban la compra legal de la tierra por parte de don Ricardo a un pariente lejano de Elena. «Decimos, Centuí, esta es una pobre mujer, su señoría», dijo el abogado con un tono condescendiente, «que tras la muerte de su esposo ha perdido el rumbo, se ha aferrado a fantasías, a supersticiones ancestrales, e incluso se ha aliado con un extraño que, según los rumores, practica artes oscuras». Miró de reojo a Elías, que permanecía estoico entre la multitud. «No podemos permitir que el misticismo o la desesperación distorsionen la justicia y el derecho de propiedad». Elena escuchaba las acusaciones. Su rostro pálido sentía que se ahogaba bajo el peso de las palabras, de las miradas de juicio. Sofía y Miguel se aferraban a sus manos, sus pequeños rostros reflejando el miedo que sentía su madre. Elena no tenía abogado. Elías le había dicho que la verdad no necesitaba intermediarios, pero la realidad era que ella no tenía dinero para uno. «¿Tiene algo que decir en su defensa, señora Elena?», preguntó el juez, su voz denotando aburrimiento. Su mirada era distante, como si ya hubiera tomado una decisión. Elena dio un paso al frente, su voz temblorosa al principio. «Su señoría, esta tierra ha sido de mi familia por generaciones. Mis abuelos, mis padres, siempre la hemos cultivado. No hay ningún pariente que haya vendido esta tierra. Es un engaño». El abogado de don Ricardo soltó una carcajada burlona. «¿Un engaño? ¿Y cómo pretende probarlo, señora? ¿Con las canciones que le cantaba su abuela? ¿Con los espíritus de la tierra que su amigo el brujo invoca?» El sarcasmo del abogado hizo que algunos de los presentes rieran nerviosamente. El rostro de Elena se encendió de vergüenza. Elías, en medio de la multitud, sintió una punzada de ira. La gente se estaba burlando de la verdad, de un legado ancestral. «Elías me ha dicho que la verdad está en la melodía de mi abuela», dijo Elena, levantando la voz un poco, «que esa melodía puede revelar cómo don Ricardo ha falsificado los documentos». Una oleada de murmullos recorrió la multitud. Algunos se rieron abiertamente. «Está loca, brujería, la viuda ha perdido la cabeza». Don Ricardo sonrió con triunfo. Esto era exactamente lo que quería, una mujer desesperada, una loca que se aferraba a fantasías. El juez golpeó el mazo. «Silencio, señora Elena. ¿Pretende usted que esta corte, ante todos estos testigos, acepte como prueba una melodía? ¿Está usted en sus cabales?» Su tono era de burla abierta. Elena sintió que el mundo se le venía encima. Estaba sola, sin apoyo, enfrentándose al poder y al desprecio.
Elías la observaba desde la multitud, sus ojos fijos en ella, transmitiéndole una fuerza silenciosa. Elías me dijo que la melodía es un canto de la verdad, dijo Helena, sus ojos buscando los de Elías, que puede mostrar la verdad de la tierra. La abogada de don Ricardo, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, decidió humillarla aún más. «Si es tan poderosa su melodía, señora», espetó con desdén, «cántela, demuéstrele a todo el pueblo su supuesta magia, pero si es un fraude, esta corte no tendrá piedad». El juez, con un gesto de impaciencia, asintió. «Muy bien, señora Helena, una última oportunidad. Presente su prueba, cante su melodía, pero le advierto, si no es más que un cuento, las consecuencias serán graves». El juez le dio a Helena una límite de tiempo implícita, el tiempo que tardaría en cantar. La presión sobre Helena era inmensa. El tiempo se agotaba y la desesperación de Helena crecía. Mientras don Ricardo sonreía con suficiencia, seguro de su victoria, la multitud la observaba, expectante, algunos curiosos, otros burlones. Helena miró a sus hijos, sus rostros pequeños, llenos de temor. ¿Cómo podía hacer esto? ¿Cómo podía enfrentarse a todo el pueblo, a don Ricardo, a la incredulidad, con una simple canción, su voz, que había sido solo un murmullo de consuelo en la intimidad de su hogar? ¿Podría tener la fuerza para mover montañas, para desvelar una verdad oculta? Elías, desde la multitud, dio un paso adelante, su mirada fija en Helena. No pronunció palabra, pero la conexión entre ellos era palpable. Era un mensaje silencioso. «Canta, Helena, la verdad está en ti. Despierta tu don». Helena cerró los ojos por un instante. Recordó las palabras de su abuela, la sensación del calor de sus brazos. Recordó el rostro de Elías, la cicatriz de media luna, y recordó las imágenes que había visto en su mente al entonar la melodía la noche anterior, la historia de la tierra, la manipulación de don Ricardo. La vergüenza y el miedo comenzaron a disiparse, reemplazados por una determinación feroz. No estaba cantando para entretener ni para probar una fantasía. Estaba cantando por la justicia, por sus hijos, por su legado. Abrió los ojos, miró a don Ricardo, cuya sonrisa se había vuelto aún más amplia, una mueca de desprecio. Miró al juez, impaciente. Miró a la multitud, sus caras curiosas y escépticas. Y entonces tomó una profunda bocanada de aire. La plaza se quedó en un silencio tenso. El tiempo, para Helena, parecía detenerse. Estaba sola en ese escenario, con el peso de su futuro y el de sus hijos sobre sus hombros. La prueba más grande de su vida estaba a punto de comenzar. El aliento de Helena se detuvo en el aire, un suspiro apenas audible en la tensa quietud de la plaza. Los ojos de la multitud, del juez, de don Ricardo, estaban fijos en ella, esperando el espectáculo, la farsa, o quizás el milagro. Sus hijos, Sofía y Miguel, la miraban con una mezcla de miedo y una fe infantil inquebrantable. Elías, de pie entre la gente, le transmitía una fuerza silenciosa, un ancla invisible en medio de la tormenta. Helena cerró los ojos por un instante más, no para dudar, sino para concentrarse, para invocar el recuerdo, la esencia de la melodía de su abuela. Se visualizó a sí misma, no como la viuda empobrecida y acosada, sino como la nieta de la tejedora de sonidos, la guardiana de una verdad ancestral. El miedo se desvaneció, reemplazado por una ola de profunda determinación y una extraña conexión con la tierra bajo sus pies. Y entonces comenzó. La voz de Helena, al principio, fue un susurro, tenue como el murmullo del viento entre los sauces. Era la melodía de su abuela, la nana sencilla, el arrullo de cuna que había acunado sus sueños infantiles. Las primeras notas flotaron en el aire, casi inaudibles, y un par de burlas se escucharon entre la multitud. Don Ricardo sonrió con desdén, cruzándose de brazos, seguro de su victoria. El juez agitó la cabeza con impaciencia, pero a medida que Helena continuaba, algo comenzó a cambiar. Su voz, impulsada por una fuerza que no comprendía del todo, se hizo más clara,
más fuerte, resonando con una pureza cristalina. Las notas, antes vacilantes, adquirieron una profunda resonancia, una cualidad etérea que cautivó la atención de los presentes. No era solo un canto, era una narración sonora, una historia tejida con hilos de luz y sombra. A medida que la melodía se desplegaba, la plaza del pueblo pareció transformarse. No era una transformación visible para los ojos físicos, pero sí para el espíritu. La gente comenzó a sentirlo. No vieron imágenes, no escucharon palabras explícitas, pero experimentaron una resonancia profunda, una conexión emocional innegable con la tierra y con la historia. Era como si la melodía activara una memoria colectiva, un hilo invisible que unía a todos los presentes con el pasado de ese lugar. Las palabras y las notas del canto de Elena revelaban fragmentos de la verdad. La gente sintió la honestidad del linaje de Elena, el sudor de sus antepasados, la profunda conexión de su familia con esa tierra. Experimentaron la alegría de las cosechas pasadas, el dolor de las pérdidas, la perseverancia de generaciones. Y luego, el tono de la melodía cambió, volviéndose más oscuro, más discordante. En la mente de los aldeanos, una imagen clara y desgarradora comenzó a formarse: un anciano tembloroso, un pariente lejano de Elena, siendo presionado y manipulado por un hombre con una sonrisa astuta. Sintieron la desesperación de aquel anciano, la mano temblorosa que firmaba papeles que no entendía, la traición. La melodía reveló las artimañas de don Ricardo, la manipulación de documentos, la falsedad de su reclamación. No era una visión literal, sino una comprensión visceral, una revelación emotiva que resonaba en lo más profundo de sus almas. La verdad, tejida en el canto, se hacía innegable. La cicatriz de media luna en la muñeca de Elías, oculta bajo su manga, comenzó a brillar tenuemente, un pulso casi imperceptible que solo Elena, con su sensibilidad recién despertada, pudo percibir. Era una confirmación silenciosa de la autenticidad de lo que estaba sucediendo. El cambio en los rostros de la multitud fue gradual, pero profundo. Al principio había incredulidad, luego curiosidad, una curiosidad que se transformó en asombro. Los murmullos cesaron por completo, las risas se extinguieron, las expresiones de escepticismo se convirtieron en miradas de fascinación y luego de asombro. Las cabezas se giraban, los ojos se abrían de par en par, la gente no podía apartar la vista de Elena, envuelta en la melodía, irradiando una fuerza silenciosa y poderosa. Don Ricardo, que al principio había sonreído con suficiencia, vio cómo su confianza se desmoronaba, su sonrisa se borró, sus ojos, antes llenos de burla, ahora reflejaban una creciente ansiedad y luego puro pánico. Podía sentir el cambio en el ambiente, la forma en que la gente se agitaba, la forma en que la verdad parecía flotar en el aire, intangible pero innegable. La melodía de Elena no era una brujería, pero era algo más potente, era la verdad revelada a través de la emoción pura. Su rostro se volvió lívido, sus mejillas se tiñeron de un rojo furioso. El juez, que había estado a punto de golpear el mazo para detener el delirio de Elena, se detuvo. Había algo en esa melodía, una resonancia que lo conmovía. Sentía una incomodidad creciente, una punzada de duda sobre la justicia que estaba a punto de impartir. Su mano se quedó suspendida en el aire, su expresión de aburrimiento reemplazada por una de confusión y luego de asombro. Entonces, el clímax llegó. Elena, con una última nota que vibró en el aire como una campana de cristal. Terminó la melodía. La plaza quedó sumida en un silencio aturdidor, un silencio denso, cargado de emoción. De repente, uno de los testigos que don Ricardo había sobornado, un anciano campesino de voz temblorosa, dio un paso adelante. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas. ¡Mentira!, gritó, señalando a don Ricardo. «Es todo mentira. Él me obligó. Me pagó para mentir, para decir que vendí la tierra. Pero yo nunca vendí la tierra de mi familia. Nunca». La confesión del testigo desató un torbellino. Otros testigos, que habían sido presionados o sobornados, comenzaron a murmurar, luego a confesar, abrumados por la fuerza de la verdad que había emanado del canto de Elena. La multitud, antes pasiva,
Se levantó en un clamor de indignación. ¡Fraude! ¡Mentira!, gritaron. Don Ricardo es un ladrón. Don Ricardo intentó gritar, defenderse, pero su voz se perdió en el alboroto. Su abogado, pálido y sudoroso, intentó calmar a la gente, pero era inútil. La verdad había sido liberada, y el pueblo, con su sentido innato de la justicia, la había abrazado. El juez, ahora completamente convencido por la reacción de la multitud y las confesiones, golpeó su mazo con una fuerza decisiva. Orden en la corte, orden sus ojos. Ahora severos se posaron en don Ricardo, dada la evidencia de los testigos y la confesión de fraude. Esta corte revoca la reclamación de don Ricardo sobre la tierra. La tierra pertenece legítimamente a la señora Elena. Una ovación estalló en la plaza. La gente aplaudía, gritaba, sus voces llenas de júbilo y alivio. Elena, de pie, apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Las lágrimas, esta vez de alegría, brotaron de sus ojos. La victoria era suya, no solo la de su tierra, sino la de su dignidad. El juez continuó, su voz firme, y con respecto a las acusaciones de fraude y perjurio contra don Ricardo, ordenó su arresto inmediato. Se investigarán a fondo sus actividades, y se le aplicará todo el peso de la ley. Don Ricardo, con el rostro descompuesto por el terror y la rabia, intentó huir, pero los guardias del pueblo lo interceptaron, se lo llevaron arrastrando, su mirada fija en Elena, llena de un odio impotente. La multitud lo abucheaba. Sus voces resonaban con la satisfacción de la justicia finalmente servida. La caída del poderoso terrateniente fue tan dramática como su ascensión. Elena se quedó en el centro de la plaza, el sol de la mañana bañándola en su luz. Sofía y Miguel corrieron a abrazarla, sus risas llenando el aire. La gente del pueblo se acercaba a ella, no con cautela, sino con un nuevo respeto, admiración y un profundo arrepentimiento. Sus rostros reflejaban la transformación, de la duda a la certeza, de la burla a la admiración. La victoria de Elena no era solo personal, era la reivindicación de la verdad y la justicia para todo el pueblo. La humilde viuda, con el poder de una canción, había desafiado al tirano y había ganado. El sol de la tarde bañaba la plaza de Villarreal del Monte con una luz dorada y suave, pero el ambiente, liberado de la opresión de don Ricardo, irradiaba un brillo aún más intenso. La noticia de su arresto y la vindicación de Elena se extendía como un eco de justicia por cada rincón del pueblo. Don Ricardo, el terrateniente que había sembrado el miedo y la injusticia por años, fue llevado a la cárcel, su rostro desfigurado por el terror y la impotencia. Las autoridades locales, impulsadas por el clamor popular y las confesiones de los testigos sobornados, iniciaron una investigación exhaustiva sobre sus propiedades y transacciones. Pronto se descubrió una red de fraudes y extorsiones, y gran parte de sus bienes fueron confiscados para compensar a las muchas familias a las que había despojado. Su caída fue total y sin paliativos, un final justo y proporcional a la magnitud de sus crímenes. Para Elena, la plaza se vació lentamente de la multitud, dejando un espacio de calma y alivio. Sofía y Miguel, sus ojos aún brillantes por la emoción, se aferraban a ella, sus risas ahora llenas de una alegría desinhibida. La gente del pueblo, que antes la había mirado con lástima o recelo, ahora se acercaba a ella con humildad y respeto. Los rostros de aquellos que habían dudado, que habían creído las calumnias de don Ricardo, mostraban una profunda vergüenza y un sincero arrepentimiento. «Elena, perdona nuestra ceguera», dijo doña Carmen, la panadera, una mujer que antes había mantenido distancia por temor a don Ricardo. Sus ojos estaban húmedos. «Fuimos injustos, creímos las mentiras. Eres una mujer de valor, con un don que va más allá de nuestra comprensión». Otros se sumaron a sus disculpas, ofreciendo su ayuda, sus manos para reconstruir, sus corazones para apoyar. El alcalde, un hombre que siempre se había mostrado indeciso ante el poder de don Ricardo, ahora se acercó a Elena con una reverencia y le ofreció la ayuda de todo el ayuntamiento para reparar cualquier daño en su propiedad.
La recuperación de su tierra no fue solo un triunfo material para Elena, fue una restitución de su dignidad, un reconocimiento de su valor y del legado de su familia. Pero más allá de lo material, Elena había encontrado una nueva conexión con su linaje, con la sabiduría ancestral de su abuela. El don de ver la verdad a través de la melodía ya no era una fantasía, sino una parte intrínseca de su ser, una habilidad que prometía no solo protegerla, sino también guiarla. Mientras la plaza se vaciaba, Elías se acercó a Elena. Sus ojos azules, antes tan enigmáticos, ahora reflejaban una profunda serenidad y una quietud que invitaba a la reflexión. Los niños, que antes le temblaban, ahora lo miraban con curiosidad. Miguel incluso le ofreció una pequeña flor silvestre que había recogido. «Elena», dijo Elías, su voz resonando con una suavidad que contrastaba con la autoridad que había mostrado la noche anterior. «Has despertado, has encontrado tu voz, no solo para ti, sino para la verdad». Elena lo miró, sus ojos llenos de gratitud. «No lo habría logrado sin ti. Elías, sin tus palabras, sin tu guía, no habría sabido cómo usarlo». «El don siempre estuvo en ti, Elena», respondió Elías, su mano extendiéndose para tocar la cicatriz de media luna en la muñeca de Elena. «Tu abuela era una gran tejedora de sonidos. Ella preparó el camino para ti. La melodía fue solo el catalizador. Te ha conectado con el linaje ancestral de los guardianes de la verdad, no solo con las melodías, sino con la esencia de la historia». Elena sintió un leve hormigueo en su muñeca al contacto de Elías. La cicatriz, que ella misma había empezado a notar en su piel, parecía vibrar con una energía invisible. «Entonces, ¿soy una tejedora de sonidos?», preguntó, aún asimilando la magnitud de la revelación. Elías asintió. «Sí, tienes la habilidad de percibir la verdad en las melodías, de ver los hilos del pasado y el futuro. Es un don poderoso, Elena, un don que conlleva una gran responsabilidad». «¿Y qué hay de ti, Elías?», preguntó Elena, la curiosidad ardiendo en su interior. «¿Quién eres realmente? ¿Y la cicatriz es igual a la tuya?». Elías sonrió, una sonrisa enigmática que revelaba la sabiduría de eones. «Soy un guardián del tiempo. Como te dije, mi misión es encontrar y guiar a aquellos como tú, a los que llevan el don de las canciones de la verdad. La cicatriz en mi muñeca y la que ha comenzado a aparecer en la tuya son marcas de nuestro linaje. Somos los que aseguramos que la verdad no se pierda, que las historias no sean olvidadas ni pervertidas. Es un juramento ancestral». Se hizo un silencio cómodo entre ellos. Elena observó a Elías, y por primera vez no sintió miedo ni incertidumbre, sino una profunda comprensión. Él no era un vagabundo, sino un guardián, un maestro. «¿Y ahora qué?», preguntó Elena. «¿Te vas?». Elías asintió lentamente. «Mi camino es el camino, debo seguir buscando a otros, asegurar que el legado de los cantores y tejedores de sonidos se mantenga vivo. Siempre estaré en las sombras, observando, protegiendo la verdad, pero tu camino, Elena, apenas comienza». Elena sintió una punzada de tristeza al pensar en su partida, pero también una sensación de empoderamiento. Ya no era la mujer desvalida que lo había invitado a su casa. Había descubierto una fuerza interior, un propósito. «Gracias, Elías», dijo Elena, sus ojos llenos de lágrimas. «Por todo, por la verdad, por mi libertad». Elías se inclinó ligeramente, un gesto de respeto profundo. «Tu bondad fue la chispa. Elena, la verdad solo necesitaba una voz, y esa voz es la tuya», con una última mirada, una mezcla de despedida y una promesa tácita de vigilancia. Elías se dio la vuelta y se alejó entre la multitud dispersa. Su figura se desvaneció en el crepúsculo. Era como si se hubiera disuelto en el aire, volviendo a ser una sombra, un susurro en el viento. Su misión estaba cumplida. La noche cayó sobre Villarreal del Monte, una noche de paz y de nuevas promesas. Elena, con sus hijos a su lado, regresó a su casa, la que ahora era verdaderamente suya.
La pequeña cabaña parecía más cálida, más acogedora, la humilde mesa donde cenaban, el jergón donde dormían, todo había adquirido un nuevo significado. La tierra, su tierra, ya no era una fuente de angustia, sino de esperanza. Elena se acostó junto a sus hijos, sus manos unidas, sintiendo el leve relieve de la cicatriz de media luna en su muñeca. Ya no era un misterio, sino un símbolo de su renacimiento, de su conexión con algo más grande que ella misma. La nueva calma había llegado, una paz duradera forjada en la batalla y la revelación. 5 años después, el tiempo, ese incesante tejedor de destinos, había transformado Villarreal del Monte, el recuerdo de don Ricardo, antes una sombra opresora, se había desvanecido, reemplazado por la vibrante energía de una comunidad que había recuperado su voz y su esperanza. Y en el centro de esa transformación, como un faro de luz y verdad, estaba Elena, la pequeña cabaña de adobe, antes un símbolo de su pobreza y soledad, ahora era el corazón palpitante de un nuevo comienzo. Elena, que ahora rozaba los 40, irradiaba una serenidad y una fortaleza que antes solo había soñado. Las líneas de preocupación en su rostro se habían suavizado, reemplazadas por una expresión de sabiduría y compasión. Sus manos, aunque aún curtidas por el trabajo, se movían con una gracia renovada, como si las melodías que ahora portaba hubieran infundido una nueva armonía en su ser. La pequeña cicatriz de media luna en su muñeca, que con el tiempo se había hecho más visible, era un recordatorio constante de su conexión con el linaje de las tejedoras de sonidos, un símbolo silencioso de su don. La tierra que don Ricardo había intentado arrebatarle florecía bajo sus cuidados. Elena no solo la cultivaba con esmero, aplicando los conocimientos ancestrales que su abuela le había transmitido y que ahora entendía con una nueva claridad, sino que también había introducido nuevos métodos, asesorada por agricultores vecinos inspirados por su historia. Las cosechas eran abundantes, asegurando no solo el sustento de su familia, sino también un excedente que podía vender en el mercado del pueblo, mejorando considerablemente su situación económica. Pero el verdadero florecimiento de Elena no era material, sino espiritual, inspirada por la revelación de su propio don y el legado de su abuela. Elena había abierto una pequeña escuela en su propia casa. No era una escuela formal, con pupitres y pizarras, sino un espacio acogedor y cálido donde los niños del pueblo se reunían al final de la jornada. Allí, Elena no solo les enseñaba a leer y escribir, habilidades que para muchos niños del campo eran un lujo inalcanzable, sino que también les transmitía la historia y las tradiciones locales a través de canciones y cuentos. Su voz, clara y melodiosa, llenaba la pequeña sala, y los niños, fascinados, escuchaban absortos mientras Elena tejía relatos del pasado, de la tierra y de sus gentes, utilizando las melodías de su abuela como hilo conductor. Les enseñaba la importancia de la verdad, de la honestidad, de la conexión con la tierra y con su propia historia. Para Elena, esta era su manera de devolver lo que había recibido, de usar su experiencia y su don para nutrir las mentes y los espíritus de la próxima generación. Sofía, que ahora tenía 13 años, era una joven perspicaz y curiosa. Había heredado un poco del don de su madre, aunque de una manera más sutil, era capaz de conectar con las melodías ancestrales con una facilidad innata, sintiendo las emociones y los ecos del pasado que Elena revelaba a través de sus cantos. A menudo se sentaba junto a su madre, observando sus clases, y Elena le enseñaba los secretos de las canciones de la verdad, preparándola para que algún día pudiera continuar con el legado de las tejedoras de sonidos. Miguel, de 11 años, era más enérgico, pero también un ávido oyente de las historias de su madre, y su imaginación se encendía con cada relato. La familia de Elena era ahora más fuerte que nunca, unida por la verdad y por el propósito. La historia de Elena se había convertido en una leyenda viva en Villarreal del Monte y en los pueblos vecinos. Era un testimonio del poder de la verdad, de la bondad y de la resiliencia del espíritu humano.
La gente venía de lejos para escuchar sus historias, para sentir la vibración de sus canciones, para encontrar consuelo y esperanza en un mundo a menudo lleno de incertidumbre. Su nombre se susurraba con respeto, un faro de justicia y de la fuerza que reside en los lugares más inesperados. Elena había utilizado las ganancias de sus cosechas y las pequeñas contribuciones de la gente agradecida para crear una pequeña fundación. Su objetivo era sencillo: ayudar a otras familias pobres a defender sus derechos sobre la tierra, a proporcionarles asistencia legal y apoyo moral cuando se enfrentaban a abusos de poder. Su experiencia personal la había sensibilizado aún más ante la injusticia y estaba decidida a ser una voz para los que no tenían voz. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a tejer largas sombras doradas sobre los campos, Elena se sentaba bajo el mismo viejo sauce que había sido testigo silencioso de su vida. El árbol, cuyas ramas se inclinaban graciosamente hacia el suelo, era el mismo bajo el que había jugado de niña con su abuela, el mismo que había visto la desesperación de Elena cuando don Ricardo amenazaba con arrebatarle su tierra. Ahora, bajo sus ramas frondosas, no estaba sola. Sus hijos, Sofía y Miguel, se sentaban a su lado, y un pequeño grupo de niños del pueblo se apretujaba alrededor, sus ojos brillantes con la expectación. Elena sonreía, una sonrisa llena de paz y de un amor inmenso. Y entonces, con su voz clara y melodiosa, comenzaba a cantar. No era solo la nana de su abuela, sino una sinfonía de melodías y cuentos que abarcaban la historia de su pueblo, la sabiduría de sus ancestros y la esperanza del futuro. Mientras lo hacía, el sol de la tarde iluminaba suavemente la cicatriz en forma de media luna en su muñeca izquierda, una marca que se había vuelto un poco más nítida con los años, como un sello grabado por el destino. No era solo una cicatriz, era un símbolo, una conexión eterna entre el pasado y el presente, entre la sabiduría ancestral y la promesa del futuro. Era un recordatorio de la verdad que siempre encuentra su voz, de la bondad que siempre es recompensada, y de la fortaleza que reside en un corazón puro. La melodía se elevaba en el aire, llevando consigo la historia de una familia que, a través de la fe, la resiliencia y un regalo ancestral, no solo había encontrado su verdadera fuerza, sino que se había convertido en la guardiana de la verdad para todo un pueblo. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recordó que el coraje puede alterar los destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deja un comentario, comparte esta historia con aquellos que necesitan inspiración, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias